Shalom, shalom a todos y muy buenas noches, señora. Ahora sí, listo. Señoras y señores, amigos y amigas tan queridos de nuestra comunidad virtual, shalom a todos, muy buenas noches y sean cada uno de ustedes súper bienvenidos. Hoy es jueves a las 9 de la noche puntualmente. Me llena de alegría y me da muchísimo gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes, deseando con la ayuda de Dios que se encuentren muy bien en esta época tan diferente, delicada, especial. Bienvenidos a más este live aquí en nuestro canal de Facebook. Saludos mi querida Eti Shamos, Magnelia, señora Raquel, a este shiur de Torah. Cuéntenos de dónde nos están asistiendo, señora Evita, Baruch Hashem por aquí en Perú, todo bien en esta semana de Parashat Pinhas, recordando que nos encontramos en las 3 semanas del calendario judío, que son semanas de menos alegría y desde luego de introspección, cuando estamos recordando la época de destrucción del templo sagrado de Jerusalén. Y muy bien, wow, qué gusto que hay gente aquí hasta Chile, Santiago de Chile. Jacqueline, ¿dónde están? Gracias, Lau, qué bueno tenerla. Así es. Mis queridos, esta noche nosotros vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y especial. Compartan el video, recuerden suscribirse, estoy seguro que les va a encantar. Gracias, Esti, gracias, Joseph. Esta noche vamos a hablar sobre lo que nos han preguntado mucho, y es el origen del pueblo judío, el origen real del pueblo de Israel. Para eso vamos a comprender, y es sumamente interesante, ya que de alguna manera todos los seres humanos del planeta venimos de nada más y nada menos que de Noé. Claro, Noé en hebreo, Noach, como sabemos después del diluvio, fue el gran sobreviviente. A principio, claro, todos venimos de Adán, celebramos 5.781 años desde su creación hasta la actualidad, contados a cada Rosh Hashanah. Sin embargo, conocemos la historia que la Torá nos describe y relata, cómo el mundo se vuelve totalmente corrompido y por lo tanto Dios decide empezar de cero. Y este hombre llamado Noach o Noé es quien va a dar origen a la humanidad. La Torá nos cuenta que Noach tuvo 3 hijos. ¿Okay? El primer era Shem, el segundo Ham y el tercer hijo Yafet. El Midrash, que habla por detrás de la Torá, nos va a contar que Shem, el primer hijo, el primogénito, es el que va a dar origen en el futuro a los que llamamos de semitas, ¿sí? Y de ahí viene el concepto de antisemita, porque semitas son descendientes de Sem, hijo mayor de Noach o Noé, Shem en hebreo. Desde luego que los árabes también van a ser de alguna manera semitas, porque ellos vienen de Abraham. Es decir, que desde Noé hasta el patriarca Abraham son 10 generaciones a partir del hijo mayor de Noé. Noach, por su vez, es descendiente de Lemech, que es descendiente de Shet, tercer hijo de Adán y Eva, años después que volvieron a estar juntos, que superaron la muerte de Abel, que fue asesinado por su hermano Caín. Saludos, José, hasta Yucatán, supongo de Mérida, me da gusto verlos o conectarme con ustedes y participar. Bien, entonces Noach tuvo 3 hijos. De Shem van a salir los semitas, judíos y también árabes de alguna forma. De ahí, si alguien me va a decir, bueno, los árabes entonces también son semitas, ¿cómo van a ser antisemitas? Y finalmente son conceptos mal puestos tal vez, pero sí. Y gracias a Dios hay mucha gente buena también en los diferentes pueblos. Tenemos a Ham, de quien se va a desarrollar pueblos africanos, y Jafet, de quien va a desarrollarse los pueblos
como Grecia y después de eso Europa en general. Bien, claro, después los pueblos se van a mezclar. El Talmud te habla de 70 pueblos, Shivim Umot Haolam. Hoy en día seguramente hay muchos pueblos que se mezclaron entre ellos, dando origen a miles de naciones en todo el mundo. Pero digamos, esas tres son las tres originales después del diluvio. Entonces, ¿dónde nace el pueblo judío? Bien, de Shem, de la creación, desde la creación, 10 generaciones después, es decir, del hijo, 10 veces desde Noé por medio de Shem, nace un hombre llamado Avram. Al principio no se llamaba Abraham, sino Avram. Este hombre Avram era una persona sumamente curiosa, observadora y exploradora, ¿sí? La Torah nos cuenta que Abraham curiosamente creció de su papá Terach, quien no era un hombre, digamos, creyente de un solo Dios, sino pagano, idólatra. Y este hombre, este Terach, tenía una tienda de ídolos. La Torah, por lo tanto, nos cuenta cómo Abraham desde chico, cuando recibía a la gente en la tienda de su papá, y la gente les decía, bueno, yo quiero rezar a este santito aquí que hizo una estatua de piedra. Les decía, oye, este es el Dios del sol. Si yo lo vi como mi papá mismo lo hizo la semana pasada, ¿qué vas a rezar a esta cosa que es solo una simbología tonta? Recen al creador de todo el mundo, que es el que antecedió a todos los seres, incluso los primeros. Así Abraham iba desarrollando y desarrollando hasta llegar a la conclusión lógica de que debe existir en el mundo un único creador. Así destaca Abraham. Es curioso, pero a diferencia de Noé y de Adán, a quien Hashem mismo se les apareció, la característica, Rabotay, señoras y señores, de Abraham Avinu, es que él fue quien buscó a Dios. O sea, no es que Dios se le reveló a él y tuvo una experiencia y por eso se hizo espiritual. No, él se dedicó a buscar a Dios, a cuestionar de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi misión. Hasta por lo tanto entender que el mundo debe de tener un creador por detrás, un ser inteligente que nos creó con un propósito mucho más complejo, que creó y que no fue creado. ¿Ok? Abraham busca a Dios hasta que cuando tenía, señoras y señores, amigos y amigas tan queridos, 75 años de edad, Dios se le revela por primera vez a Abraham. Parece entonces Abraham está casado con Sará, en aquel entonces Sarai todavía, con I al final. Vamos a ver luego cómo el cambio de nombre y las letras en hebreo podrán influir en la persona. Buenas noches, Enrique, Mari, todos los presentes. Y desde luego, mis queridos, Abraham entonces recibe esta revelación de Dios hasta los 75 años de edad, cuando está casado con Sarai, prima hermana. No pudieron tener hijos al principio durante muchos años, hasta algo sobrenatural. Y desde luego se dedica a hacer el bien, a difundir el monoteísmo y la bondad entre las personas. Les enseñaba a agradecer al creador del mundo, etcétera, etcétera. Y cuando Dios se le revela es curioso, porque lo que le dice es Lech Lecha, vete para ti. Uno cuando recibe una revelación divina lo que tiene que hacer es la Lech Lecha, es decir, ve, haz algo. ¿No? Hay gente que recibe la información, entendió, como uno y uno son dos, que existe un creador que... Sí, pero luego, bueno, me da flojera y sigo igual. Oiga, ¿qué impacto hace la información que recibiste en tu vida? ¿Cómo vas a usar estas herramientas, digerirlas para mejorar? Esto es fundamental. Bien, entonces, mis queridos, Abraham Avinu entiende que existe un solo Dios, como dicen los principios de la fe del judaísmo. Saludos, familia Schneider. Y desde luego empieza a difundirla entre su gente y recibe la revelación divina de Lech Lecha Debe. ¿A dónde voy? ¿Qué pongo ahí en el Waze? Si hubiera, ¿cuál es el destino? Has llegado a tu destino. Un día me tocó ir al cementerio, al panteón, y salió esto, me dio miedo, la verdad. Has llegado a tu destino. Luego entendí que es lo que la máquina dice a todos. Es broma. Bien, mis queridos, así es. Dios le puso Lech Lecha, ¿a dónde voy? A la tierra que yo te voy a indicar y a enseñar. Abraham hace sus maletas entonces y sale a un viaje
desde Ur Kasdim, Harán, hasta Canaán, no era Canadá, era Canaán, futuro Israel. Sin embargo, hay hambruna en la tierra, tienen que bajar a Egipto, ahí hay otras pruebas con el faraón y con Abimelech, y vuelven a Israel, y luego, ¿cuántas pruebas pasó Abraham? Pero dice el Talmud, porque Dios lo amaba. A quien es amado por Dios, recibe las pruebas. Así es, él tuvo total confianza en el Creador, eso es lo más importante. Saludos Leonardo hasta Uruguay, qué gusto. Saludos hasta Toluca, México, querida Elizabeth. Saludos a distancia, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Muy bien, saludos familia Neira. Mis queridos y queridas, ¿están entendiendo? Ese fue el primer hebreo de la historia, que por cierto la palabra hebreo en hebreo ivri significa de la palabra ever, que significa el que está del otro lado. Y eso no es solamente porque Abraham vivía me'ever la Yardén, es decir, del otro lado del río, sino principalmente porque Abraham se destacó por ser una persona que estaba del otro lado del mundo, es decir, mientras la mayoría de las personas, de las gentes, creían en una idolatría, Abraham no se dejó llevar. A veces la gente se deja llevar por la moda. Abraham no se dejó llevar por la moda, sino que él creía en Akadosh Baruj Hu. Él estaba del otro lado y buscaba y perseguía solamente a Dios. Y eso es la característica de un judío, que a veces es el rarito, el extraño, pero que busca la verdad. Ya Maimónides dijo que una verdad no es de acuerdo a si mucha gente cree en ella o si poca gente cree en ella. La verdad no deja de ser verdad, no es más verdad o menos verdad según lo que diga todo el mundo. La verdad siempre va a ser la verdad. Otro día hablamos de este concepto aquí de verdad en nuestro canal. Entonces, mis queridos, Abraham se destaca por ser este hombre de buscar, de bondad, de ser diferente de los demás, de ir, de pasar las pruebas, ¿están entendiendo? Pasar las pruebas que Dios le va a mandar en la vida, ¿sí? Hasta que finalmente va a tener sus hijos, después de mucho hablar con Dios. Le mando un saludo fuerte hasta Cancún, México. Me recuerdo con mucho cariño de Cancún. Y un fuerte abrazo, Isaac. Y muy bien, la verdad es que Abraham entonces empieza a buscar, a desarrollar, y el Creador hace un pacto con él. Después del pacto de la circuncisión, que la Torah lo dice claramente, por cierto, el pacto de Dios a Abraham es que va a tener una gran descendencia, así como las estrellas. Hay una explicación hermosa que dice que Abraham trató de contar las estrellas y que Dios le dijo, así van a ser tu descendencia, que van a tratar de contar lo imposible, de hacer más allá, extraordinarios, sobrenaturales. Y Abraham dijo, ¿cómo? Y Dios dijo, ellos van a tener primero que ser esclavos en una tierra extraña y después regresarán aquí con grandes riquezas, tal como sucedió en el primer exilio que fue finalmente en Egipto a partir de José, y luego hemos regresado tal como conocemos en la historia. Entonces ese es el origen del pueblo judío, mis queridos y queridas, desde Shem, desde Abraham vino con el primer judío, quien va a desarrollar luego con su esposa Sara en la educación de Isaac, que se casa con Rivka y Jacob, que van a dar origen finalmente a Jacob con las 4 esposas que tuvo, las 2 esposas y concubinas, las matriarcas Raquel y Lea, y desde luego Zilpa y Bilha como concubinas correspondientes, el origen a las 12 tribus que van a componer el pueblo de Israel a partir de los 12 varones, cada quien con su característica, ¿sí? Estos van a desarrollarse y crecer grandemente en Egipto hasta salir con Moshe y futuramente poblar la tierra de Israel por medio de Yehoshua bin Nun, sucesor de Moshe, como vemos también en la parasha de esta semana, después que se instala. Más adelante, después del rey David, el rey Salomón, vemos que 10 tribus fueron exiliadas por nuestros enemigos y perdidas. Y lo más importante, y creo que lo más impresionante, interesante del pueblo, después de la época talmúdica, y si hoy en día aquí estamos, ¿no? Todos los pueblos antiguos, todos los pueblos de aquel entonces, hoy están en los museos. Sin embargo, el pueblo judío es un pueblo Hay de Kayam, es decir, vivo y fuerte, lo digo con humildad y al mismo tiempo con felicitación, con satisfacción, con agradecimiento al Creador, que Baruch Hashem
nos da fuerzas a cada día para seguir adelante a pesar de ser una minoría, a pesar de estar dispersos por el mundo todavía casi, a pesar de ser perseguidos, de ser una minoría, y de estar dispersos. Eso es. Hoy en día el pueblo vive y fuerte y ha regresado, tal como decían las profecías del profeta Jeremías a Israel, y seguimos construyendo a cada día nuestra historia personal desde el origen y desde luego la historia de la humanidad, cumpliendo así esta misión de Tikkun Olam, de arreglar el mundo y de ser Or La'amim, luz para las naciones, como rezó también el rey Salomón, que su casa, el templo sagrado de Jerusalén, pidió que sea una casa de oración para todos los pueblos y que Dios escuche especialmente a los pueblos para que fortifiquen su fe en el Creador. Ese es el origen de nuestra historia y el resumen de hasta dónde hemos llegado. Claro, en la historia no se puede resumir en minutos en un Facebook Live toda la historia, todo lo que hemos vivido y pasado, el desarrollo de Sefaradim y Ashkenazim. Eso es para cursos de horas, pero por lo menos una idea de recordatorio y de reflexión ciertamente hoy pudimos platicar. Muchas gracias a las más de 60 conexiones aquí presentes. Les invito a preguntar, a cuestionar en los comentarios. Los que quieran participar, con muchísimo gusto. Voy a leer sus saludos y de dónde están. Saludos, Yaritza, querida. La señora Evita me pregunta si la tribu de Efraín es América, Raf. Existen varias especulaciones, querida señora Evita, acerca de las 10, por ejemplo, de la tribu de Menashe en Etiopía. Se habla de ciertas tribus que vinieron a América. Es muy difícil hoy por hoy comprobar arqueológicamente después de tantos años. Sin embargo, y podría ser, hay mucha sangre judía que no solo por las perseguiciones, como también por la asimilación y otros fenómenos, se han perdido, ¿no? Y bueno, Baruch Hashem, y gracias a Dios, hoy por hoy aquí estamos, pero podría ser. Saludos hasta Guatemala, mi estimada Bessie, qué gusto. Amigos y amigas tan queridos, si no quieren poner más preguntas o comentarios en nuestros chats, en este jueves de judaísmo, saludos, mi querida Marisa hasta Guatemala. Aquí me pregunta Isaac si yo soy sefaradí o ashkenazí. Es muy curioso. Yo soy rabino de origen sefaradí, ya que mis abuelos nacieron en Líbano y Siria también. Nací creciendo en Río de Janeiro, Brasil, pero los abuelos de ahí vinieron, así que mi origen es sefaradí, porque los pueblos que fueron los países árabes venían de origen española. Sin embargo, ya desde hace varios años que me ha tocado, así quiso Hashem, ser rabino, principalmente en sinagogas ashkenazim. Está curioso, pero Baruch Hashem, somos un solo pueblo, una sola nación, y aquí ahora para todos ustedes también. Gracias a todos, que nos veamos en puras alegrías. Wow, saludos hasta Nicaragua, mi estimado Ulises. Cuéntenme cómo está ahí. Saludos, José. Gracias Benjamín, qué lindo. Gracias a ustedes de verdad por estar a todos aquí unidos. ¿Conocen la canción de la unión? Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Inema tovu mana imishevet achim gam ya. Dinema tov la 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 la. Que padre, gracias Isaac, así es. Padre significa chévere. Me pregunta Magnelia si todo judío converso tiene como padre a Abraham. ¿Y por qué rabino? Claro que sí, mi estimada Magnelia Carrillo. La explicación es que no solo tenemos el cuerpo y la sangre y la biología física, sino también el alma. Abraham fue aquel que promovió el monoteísmo, invitó a la gente a entrar, por lo que se considera que aquellas personas que también eligen el judaísmo como modo de vida, el monoteísmo en general, tienen a Abraham como padre, ya que Abraham fue quien empezó a incentivar, motivar y enseñar el monoteísmo a las personas. Él representó y por lo tanto pueden considerar que tienen un alma desde ahí también, tal vez a veces ascendencia en muchos casos. Así es, Ivri Yosef significa la otra margen, es correcto. Ever es el otro margen, el otro lado, por el río y por el otro lado, como explicamos. Pregunta Beto, Rabbi, una pregunta un poco fuera de este tema. Es cierto que Moisés era muy alto, no recuerdo dónde leí. Es correcto, mi querido Beto.
es muy correcto. Está escrito eso en un midrash. En un midrash no es algo explícito en la Torah. Los midrashim son interpretaciones de la Torah oral, a veces con mensajes ocultos, algunos más literales, otros menos, pero está escrito que Moisés era muy, muy alto. No quiero decir aquí qué es lo que dice porque no me van a creer. Bueno, habla de 5 metros, no sé si es algo literal o no, pero seguro era muy alto, mientras que el faraón era bien bajito. Así es. Judíos somos uno mismo, así es. Enrique agradece las enseñanzas y gracias a todos ustedes. Les recuerdo que seguimos haciendo varios proyectos de luz a todas las personas. Tenemos clases, seminarios, cursos, audios, libros, grabaciones, audios, secciones personalizadas. Para todas las personas que se quieren acercar, están invitados a seguir en nuestro canal de YouTube, de Facebook, de Instagram, el WhatsApp de las oficinas, la página web ravsimantov.com, acercarnos, preguntar en inbox. Tenemos muchas cosas chéveres, especialmente para ti. Los invitamos a ser socios de estos lindos proyectos que estamos realizando, de traer luz a todas las personas realizadas. Les mando muchos cariños desde Lima, Perú. Espero verlos pronto, a donde quieran que estén en el mundo. Y les deseo, desde luego, si no hay más preguntas o comentarios, me encanta charlar con ustedes. Les mando un Shabbat Shalom lleno de luz y de bendiciones. Y nos vemos pronto, cada jueves aquí en Facebook Live, Dios mediante. Y los invito a seguirnos y a buscar todo lo que tenemos para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, luz y Shabbat Shalom. Gracias, Mari, gracias a todos. Shalom, shalom.